Muy bien, Andrés. Pues nada, hola de nuevo, mano a mano. Como en el ajedrez. ¿Qué tal, Juan? Sí, mira, uno a uno, no está mal. Bueno, nosotros lo grabamos igual para que la gente... Bueno, tiene dos sentidos lo de grabarlo. Mira, aprovecho para comentarlo. A mí me gusta grabarlo primero por mí, por nosotros, vaya, pero en principio por mí, que soy un poco egoísta, como Locke, a lo mejor, ahora comentaremos. En el sentido de que no se me hace gracia ver, pues, como argumento, cómo discuto tal, ahora, para luego, en un Mm, tiempo, pues, echar la vista atrás y ver, a ver a ver si mis ideas y mi forma de defenderlas cambian, ¿no? Ese es el primer motivo. Y el segundo también para animar a la gente a que se conecte, a que lea pues alguno de los libros que proponemos y que se anime para otras veces. Básicamente esos son los motivos. Mm, sí. vale, pues nada, como dijimos, como propusimos, una persona se encarga de resumir un poquito o de introducir la obra. Eh, Esta vez me toca a mí porque yo me propuse, porque Locke me gusta, o tenía curiosidad porque nunca la había leído. Y nada, para el mes que viene yo decidí, eso sí que lo decidí yo, ¿no? Ahí no esperé a votar ni nada, porque sí que también le tengo ganas a Nietzsche. Para el mes que viene leeremos Más allá del bien y del mal. Que empezamos, creo que Ok. lo comentamos. ¿El otro cuál era? El que parece un Eh, complemento, ¿no? El de la genealogía de la moral, creo que era como una explicación de este. Así habló eh, Zaratustra, parece que es como en forma alegórica, luego sí, lo expone de forma explícita aquí en Más allá del bien y el mal, y luego hace otra obra que es Genealogía de la moral, creo, que es como sí, genealogía de la muerte. sí, que es una especie de complemento. Bueno, pues nada, a ver cómo nos va Sí, con... bueno, habría que leerlo porque por ahí también eh, indica que es como un contraargumento a más allá del bien y del mal, ¿no? Como lo resume un poco, pero lo amplía. Bueno, habría que empezar por el primer libro y luego Sí. leerlo el otro. Lo que suelen A hacer ver qué onda. también, que por cierto, ¿te animas tú a introducirlo el mes que viene? Sí, sí. Ajá. Vale. Nietzsche me gusta bastante. Vale. Ah, yo lo empecé a leer a los 20 años, pero la verdad no le entendí nada, así que Bueno, bueno, tengo que volver. pues nada, sí, se relee, sí, a todos estos hay que releerlos. Ajá. Vale, lo que suelen hacer, yo intentaré hacerlo, no sé si me da tiempo porque también tengo otras lecturas pendientes y bueno, y tenemos el inicio del curso. Lo suelen comparar con Ética a Nicómaco de Aristóteles y con Kant. Sí, hacen este ejercicio de contrastar las tres éticas, por así decirlo, Aristóteles, Kant y Nietzsche. Yo intentaré leerme las tres. Pero bueno, Ah, ok. a ver si me da Kant, tiempo. Kant es, ¿cómo es? Filosofía de las costumbres, ¿cómo es? Algo no, así. no, es crítica de la razón pura. No, pero Ah, las tres críticas. Crítica de la razón pura, crítica de la moral pura. No, sí, pero el que crítica de suelen la contrastar moral. es fundamentación de Y, la... Sí, pero digo, el que suelen contrastar es el de fundamentación de la metafísica de las costumbres. ok, ok, ok. Sí, Ya. vale. Entonces, venga, que me estoy enrollando con esta parte. Ok. Yo, bueno, hice el resumen que ya os lo pasé, por si a alguien le iba bien y tal. Es mi forma de leer. Yo leo primero, tomo notas y luego intento resumirlo. Y cuando resumo es cuando intento organizar las ideas y es cuando aprendo más. Esto es mi método más o menos, así resumido rápido. Porque yo cuando leo una obra, solamente leyéndola, casi no pillo, casi. Bueno, no es que no pille nada, pero me hago una idea así un poco vaga. Vale, entonces, aparte del resumen este, he hecho un pequeño esquema que voy a compartir ahora para ir, pues nada, introduciendo un poquito cómo yo he hecho el esquema mental para entender esta obra. Espérate que comparto. A ver. Ok. ¿Lo ves? Sí, ¿no? Sí,
Ahí está bien. Excelente. Venga, pues lo comparto más algo. Vale, aquí. Bueno, venga, voy a ir rápido y luego ya empezamos a opinar y tal. Em, bueno, el subtítulo, yo creo que, bueno, ahí ya se describen un poquito las intenciones, ¿no? De Locke, un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, ¿vale? Entonces lo he dividido un poco en eso, en origen. Luego he puesto el fin porque sí que está un poco relacionado con cuál es el origen, un poco, o sea, al mismo tiempo que se argumenta cuál es el origen, ahí está la respuesta al propio fin. Y luego, por último, el alcance, que yo lo he resumido como los límites que pone Locke a ese poder. Entonces discute cómo fue, cuál es el origen, cuál es la necesidad de establecer un Estado, un gobierno civil, su fin y cuáles son los límites que hay que poner. Vale. En el segundo, bueno, antes de nada, lo que también suelo hacer cuando leo algo es intentar saber con quién piensa y contra quién piensa un autor. Eso me da pista. Generalmente se puede hacer ese ejercicio, entonces ya te da como un esquema así, a priori, es verdad que puede ser engañoso, pero bueno, ya te hace una idea de en qué escuela se adscribe y contra quién está pensando, ¿no? Pues en lo que está clarísimo, aunque estamos leyendo el segundo tratado, pero igualmente se cuela un poco la respuesta que parece que dio en el primero contra Filmer, el autor, Filmer creo que era, ¿no? El autor de Patriarca, que a su vez se había inspirado en Hobbes. Entonces es como una especie de... Aquí en el segundo tratado sigue habiendo capítulos donde se filtra un poco las contraargumentaciones contra el estado monárquico absoluto de Hobbes y de Filmer. Entonces piensa contra ellos y piensa con Hooker, que su obra, que está citando durante todo el texto, es de las leyes de la sociedad eclesiástica. Richard Hooker, que escribió Ajá. lo tenía por ahí, pero bueno, fue antes del Leviatán. Entonces, estas son sus influencias, al menos solo leyendo el texto, ¿eh? Piensa contra Hobbes y contra Filmer y piensa con Hooker. Este sería el resumen mío sobre esto, ¿vale? Vale, origen. Y, vale, aquí es donde he separado en estado de naturaleza, estado de guerra y, por último, sociedad política. Vale, aquí diferencia estado de naturaleza de estado de guerra. Y aquí está, de nuevo, pensando contra Hobbes. Porque Hobbes en el Leviatán habla de un único estado de guerra. Para Hobbes no hay estado de naturaleza previo al estado de guerra. ¿Sí? Aquí es donde en el estado de naturaleza parece ser que es el origen del naturalismo, el tema de los derechos naturales. ¿Vale? A mí se me han ocurrido como argumentos a favor de explicar este estado de naturaleza diferenciado del estado de guerra, existiera o no, realmente. ¿Vale? Porque en el prólogo yo leí, al menos entendí, que deslizaban como cierta, no sé, sorna ante el argumento este de que esto realmente existiera. Como si Locke fuera un ingenuo por pensar que realmente hubo un estado de naturaleza en esas condiciones de igualdad y libertad absolutas, eh, sin conflictos ni nada. Pero yo creo que está bien, o sea, al menos tiene utilidad, no sé si es históricamente correcto o no, pero sí que es útil porque además luego también Locke argumenta que en verdad ese estado de naturaleza no es una ficción, no es meramente una ficción, en realidad es un estado coexistente con el de sociedad política. Entonces pone el ejemplo de que los diferentes estados son a su vez cuerpos que viven en el estado de naturaleza, porque entre ellos no forman ninguna sociedad política. Es decir, entre países, ¿no? Serían como si fueran individuos libres, en estado de naturaleza, sin que hayan pactado necesariamente entre ellos nada. O esos pactos, como en la actualidad pueden ser, ya vemos que pueden ser muy frágiles, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, me parece útil
por este motivo, porque se puede seguir aplicando en relaciones internacionales el tema del estado de naturaleza. Y segundo, porque es de argumentar que hay un estado de guerra en el que lo normal, lo frecuente es el conflicto y la ofensa, la destrucción y todo como lo describe también un poco Locke, pero mejor lo describe más gráficamente Hobbes. En verdad tiene que haber un estado preconflicto. Yo creo que es útil explicar el estado preconflicto, ¿vale? Entonces no me parece nada ingenuo separar el tema de estado de naturaleza de estado de guerra. Aunque, insisto, que los prólogos a veces me sorprenden por eso, porque filtran ahí unas críticas que no sé. Luego también hablaré porque también cita 2 o 3 veces el prologuista a Macpherson, criticando a su vez a Locke, porque todo este pensamiento de Locke en verdad iba dirigido a como una especie de interés para proteger su propia propiedad. Podría ser, pero vamos, no sé si debe ser el único motivo para hilvanar todas estas ideas y este pensamiento, no lo sé. Entonces, reducirlo todo eso a un interés por proteger su propiedad, pues bueno, eso también en un prólogo me parece un poco así, también atrevido. Vale, bueno, pues en estado de naturaleza ahí es donde él defiende que allí ya vía la razón se pueden discernir los derechos naturales el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y no sé si me dejo algo más. Derecho, vida, libertad, propiedad. Bueno, no sé si me dejo alguno más, pero estos. Vale. Y, De bueno, libertad. Bueno, yo también leí antes esta carta sobre la tolerancia de Locke. Ahí en cambio los bienes civiles él explica es la vida, la libertad, salud corporal y estar libres del dolor y la posición de cosas externas. vale. Ok. Vale. Más o menos ese sería ahí es donde defiende él la existencia de esos derechos que luego influyeron en Francia y en Estados Unidos. Eh, vale, y el tema, lo de la ley de la razón, yo al menos lo entiendo, que por vía de la razón se pueden descubrir esos derechos. Y por eso luego también cuando desarrolla el tema del poder parental, pues ahí también argumenta, y además se da en la actualidad, que la ley, por ejemplo, y la responsabilidad van ligadas a reconocer al mayor de edad, que en teoría va ligado también a su vez a que tiene una capacidad para entender esas leyes que le gobiernan. O sea que tiene cierto sentido que defender que vía razón, que no quiere decir que lo que descubre la razón sea racional. O sea, puede ser irracional, pero vía razón. Bueno, vale. Luego, a la hora de explicar o de justificar el origen del gobierno civil, sí que explica el estado de guerra como parecido ya a Hobbes, un estado de conflicto. Entonces, en el que, justamente porque hay individuos que no pueden guiarse a sí mismos vía estos derechos naturales en estado de naturaleza, pues hace falta cederle a un estamento abstracto superior al individuo ciertos derechos con el objetivo de que le asegure esa resolución de conflictos y su preservación para que le preserve no solo como físicamente, sino su propia vida, sino también que preserve esos derechos que se dan en la naturaleza. De ahí el traspaso del derecho positivo, o sea, del derecho natural al positivo. O la ley natural, creo que se dice así, de ley natural a la ley positiva. Pero este pacto, a diferencia del Hobbes, es con consentimiento entre la comunidad. ¿Sí? Esto sí que es un poquito más ficticio, porque claro, esto él se defiende de los que le criticarían, se adelanta a la crítica de los que le dirían que eso no ha existido nunca. Pero entonces señala los nuevos estados que se crean históricamente. Entonces sí que hay cierto de consentimiento cuando se crea un estado nuevo, ¿no? Vale. Y bueno, esto es lo que explicaba, la sociedad política acaba siendo un pacto de la comunidad que acepta la regla de la mayoría. Aquí es
Mira, yo leyendo este librito que te decía que me había dado tiempo, se llama Liberalismo y Democracia, de Bobbio, Norberto Bobbio. Ok. Aquí explica un poco el conflicto típico o clásico entre el liberalismo y democracia, ¿vale? No siempre han ido de la mano y muchas veces son antagónicos, ¿no? Aquí Claro. vemos como en el origen de cierto liberalismo puede ser compatible el tema de la democracia. Y Locke justifica el aceptar la regla de la mayoría porque una vez establecido un grupo por asociación voluntaria, ese grupo no tiene sentido que no se gobierne por la mayoría, porque ese grupo, ese colectivo, ese grupo tiene que tener capacidad para moverse en una dirección, o sea, comportarse como un ente, por así decirlo. Por Claro. eso, ese es el único argumento que yo he detectado sobre el tema de la regla, bueno, de aceptar la democracia. Bueno, no es aceptarla, es casi como, lo ve como inevitable. Y luego habla también de consentimiento tácito, que cómo se resuelve. Pero el consentimiento tácito yo al menos no lo he entendido a la hora de crearse la sociedad civil, sino a la hora de tú consentir estar viviendo en una sociedad civil, en un gobierno civil puntual. O sea, una vez creados, tú cómo haces el consentimiento tácito de que aceptas esas normas de ese estado en concreto, ¿no? Pongamos que hay cinco estados en todo el mundo. Pues, ¿cómo haces el consentimiento tácito de aceptar las normas de uno u otro? Pues para él es simplemente casi, bueno, pone varios ejemplos, pero acabo diciendo que en verdad pasar por las carreteras o los caminos del territorio en sí del Estado, eso ya estás dando tu consentimiento tácito de que tienes que aceptar las normas de esa comunidad o de ese Estado o de ese gobierno civil. Y a mí se me viene un poco la idea de aquí tenemos un conflicto España-Andorra con esto de los influencers. No sé si conoces el conflicto. Ok, en Andorra. Sí, sí. Sí, que en Andorra paga menos impuestos, entonces Ok. está el debate este de que si es justo que se vayan habiendo aquí pagado impuestos, ¿no? No, perdón, Aquí habiendo- construido sí, su pero imperio, digamos. no, pero no solo eso, habiendo tenido los privilegios eh, que tuvieron sus padres y ellos al tener sanidad pública, educación pública Ah, ok, y luego ok. irse, ¿no? Es un poco el conflicto que se da durante la Guerra Fría, ¿no? En las dos Alemanias. Eh, o incluso en la Unión Soviética. Se creó el muro de Berlín porque, pues, para la Alemania Oriental era injusto que la gente haya crecido con salud gratuita, educación gratuita, todos los beneficios, y Ujú. una vez que ya estaba formado el hombre, claro, ahí sí se pasa al lado occidental nada, para tener una mejor vida. Entonces, Ah, pues no sabía. los encerraban. Vale, sí, Ajá. sí. Eso, sí. Entonces, él defiende eso, que simplemente tú por estar, por ejemplo, en Andorra, tú ya tácitamente estás aceptando las normas de ese estado. Y en verdad, implícitamente, es verdad, estamos de acuerdo con esa consigna que señala él. Ok. Vale, y como fin último, para Locke, además de asegurar esos derechos que se daban de forma natural en el estado de naturaleza, el gobierno civil debe asegurar la paz, la seguridad y el bien del pueblo. ¿Vale? Yo no he visto que desarrolla mucho más el tema del bien del pueblo. No sé si es un brindis al sol o con lo del bien del pueblo se refiere a que se preserve esos derechos, simplemente, ¿vale? Porque no veo que lo amplíe más. No es un canto republicano a la virtud del pueblo y no desarrolla a lo Platón o a lo Aristóteles, ¿no? ¿Qué significa el bien del pueblo? Simplemente lo deja ahí, ¿vale? Claro. Bueno, eso es lo que yo he ido viendo. Y entonces, y aquí es un poco la clave de Locke. Entonces, él justifica, bueno, como Rousseau o como Hobbes o como Hooker, eh, justifica la creación del Estado. El fin, eso es lo que he comentado, pero sobre todo lo importante de Locke y de ahí viene un poco el Estado, ahí, perdón, el Estado, sí, el Estado liberal iba a decir,
de estado mínimo. O sea, que en verdad se preocupa más por los límites, por poner límites al Estado. Básicamente lo que está defendiendo es que se garantice la ley, o sea, la justicia y la seguridad, que ahora más creo que correspondería con lo que ahora mismo sería un minarquista. Un minarquista creo que defiende simplemente que el Estado se ocupe de estas dos funciones, básicamente. Entonces, aquí es donde hay un capítulo o dos en el que desarrolla su concepto de propiedad, que también es un poco, creo que sería de lo más polémico o difícil. A mí me cuesta mucho argumentar contra o a favor, porque me queda lejos, la verdad. Pero por lo que yo he entendido, a la propiedad, además, no sé si es un error, porque lo describe en sentido amplio. Para él la propiedad incluye no solo la propiedad material, sino la vida, todo. O sea, es como, no sé por qué usar ese concepto para la vida misma, por ejemplo, en lugar de quedarse con la propiedad material de tierras y tal. Pero bueno, aquí no lo tengo apuntado, pero básicamente lo que yo entendí es que con el tema de la propiedad, Ok. aquí desarrolla el tema del el valor trabajo, teoría del valor trabajo, de que será tuyo lo que tú trabajes con tus manos. Es decir, Dios provee de todo lo natural y el hombre se lo hace suyo a través del trabajo. ¿Sí? Eso es lo que he entendido yo. Ujú. ¿Y qué pasa? Que con esto, más la condición de que cada persona tiene que labrarse lo justo como para que no le sobre, para que no se desperdicie nada, eso sería el límite natural a que no hubiera acumulación de material o no hubiera desigualdad material, ¿vale? Esa sería la condición natural que él pondría. Pero al mismo tiempo critica que el hecho de la invención del dinero se cargó todo esto. O sea, permitió que el material se acumulara mediante un sistema económico, vamos, mediante dinero, vaya. Pero aquí se queda un poco como a medias, señala eso, pero a mí me quedan ganas como diciendo, bueno, sí, señala el problema, pero ¿y cómo se regula esto? Porque eso es un problema. Claro, O sea, y no solo eso, sino, o sea, ¿cuál sería el sistema alterno? O sea, ¿cómo viviríamos sin dinero en en un mundo moderno como el nuestro, ¿no? claro, O sea, al final, pues, creo que era, o sea, sí, es un proceso que se fue generando obligatoriamente casi. O sea, iba a desembocar en eso todo el sistema de intercambio que teníamos. sí. Y luego, si queréis, bueno, si quieres, luego cuando comentemos ya ampliaré ese tema, porque veo un párrafo muy contradictorio con eso de la desigualdad, porque en un momento dado dice que de forma natural pues existen lo típico, este argumento de que existen desigualdades por mera razón, que yo en parte estoy de acuerdo con eso, pero luego dice que no, que en verdad eso está, o sea, por un lado dice que es como sin pacto y por el otro que sí. Es como que dice que o sea, que esas desigualdades se crean mediante pactos, entonces parece que está justificado. O sea, lo que diría ahora no sé, no sé qué clase de liberal diría eso, pero lo dicen, pero no sé cómo catalogarlo, en el sentido de que, bueno, si es mediante intercambio libre, las desigualdades están justificadas, diría alguien, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el mismo párrafo dice que no, que esa desigualdad no está, que no está, que no es bajo consentimiento. No sé, luego si quieres leo el párrafo ese que me he quedado un poco así. Vale. Ok. Entonces, luego describe también, ahondando un poco en los límites de ese gobierno civil, claro, define los diferentes tipos de sociedades, porque claro, la sociedad civil, el gobierno civil, que lo va llamando así de diferentes maneras, pero vamos, es el Estado, tiene que respetar la función que tienen otras sociedades. Ese sería un primer límite. Aceptar que, por ejemplo, la sociedad conyugal, la sociedad entre padres e hijos y el amo y siervo, estas tres sociedades básicamente, tienen funciones propias en las que no se tiene que meter el Estado, ¿sí? Simplemente la que descarta es la de amo y esclavo, que es otro tipo de sociedad, pero él la descarta como viable porque incumple justamente el límite fundamental que es el de garantizar la propiedad. La libertad. Y sí, la propiedad incluida, o sea, en el sentido también de libertad, vida y tal, vale. Ok. Y luego, la segunda limitación, que yo no sabía, porque yo siempre lo relacionaba con Montesquieu,
con el espíritu de las leyes y la separación de poderes. Pues me parece que el primero, o sea, que Montesquieu se influyó, o sea, se inspiró o le influyó directamente Locke con el tema de la separación de poderes entre legislativo y ejecutivo. Que aquí es cuando dice que de forma, o sea, que tenemos una tentación, el ser humano, para que si tenemos en nuestras manos el legislativo y el ejecutivo, vamos a hacer trampas. No, entonces que hay que separarlo. Básicamente es el argumento. Él separaría también lo federativo, pero dice que eso traería problemas, el separar el ejecutivo y el federativo. El federativo es la capacidad para hacer guerras, pues sería como la parte del gobierno que se encarga de las relaciones internacionales, de defensa del Estado. Bueno, defensa desde lo interno y lo externo. ¿Eh? Ese sería el segundo límite que yo veo así principalmente. Y luego un matiz, porque yo, claro, tengo el esquema este de libertad positiva y libertad negativa. Libertad negativa sería como los límites, ¿no? O sea, yo tengo mi trayectoria vital y el resto no puede impedir esa trayectoria. Y la libertad positiva es que la negativa es insuficiente. Que sin la primera, o sea, que, por ejemplo, O sea, en lo sí, económico, bueno. Ah, si condiciones materiales mínimas, no puede haber libertad. Entonces, se necesitan más ingredientes, ¿sí? Algo así. Esta es mi esquema mental. Pero, por ejemplo, él tiene un argumento que ahí me lo ha desmontado un poco, o sea, quiero decir que se me escapa de este esquema, que habla de que las leyes no solo limitan, sino que también dirigen la acción. Es decir, al mismo tiempo es como si, no sé si es el esquema este de negativo o positivo, pero que no solo plantea las leyes como limitantes, sino que también como que dirigen la acción de toda la comunidad. Al menos apunta a esa función de la ley en general. Bueno, eso me llama la atención. Pero básicamente a las limitaciones que le pone al poder son a que tiene que establecer, perdón, a que tiene que respetar los derechos naturales, a que tiene que respetar las funciones de las otras sociedades que conviven con su poder, o sea, sí, con las funciones del gobierno civil y la separación de poderes. Estos son los límites que yo he visto a la sociedad civil que él diseña, por así decirlo. Y creo que eso sería mi resumen. No sé si me enrolla mucho. No sé si quieres lo dejo bueno, o quito la pantalla y hablamos normal, como tú quieras. eh, ok, sí, mejor. No, muchas gracias, Juan. Excelente el resumen. Bueno, Me aclara varias cosas que, más que todo es que matiza, ¿no? Como es lo, 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 lo complicado cuando está el cuando hay un libro que, digamos, o sea, no es esquematizado, trata sobre un ensayo de dar una línea ahí, esquematizarlo como que ayuda, como por dónde van las ideas del autor. Es lo bueno. Y a ver, no sé si empezamos desde lo último, desde el principio. no, lo que... Desde el principio, desde el principio, eh, las, los derechos del hombre, indícalo, pues es libertad, salud, integridad y bienes. Ujú. ¿Ya? Y hablando sobre lo último, de la separación de poderes que estamos hablando, eh, hay que entender que Locke, pues, viene de un contexto monárquico, ¿no? Entonces, previamente a poder siquiera plantearse esa separación de poderes, tiene que plantearse la construcción de un Estado liberal. Y aparte de plantearse la separación de Estado e Iglesia, que es muy importante también para los... Eh, por ejemplo, en esa otra carta sobre la tolerancia de Locke, eh, eh, empieza a plantear este tema de claro, o sea, la iglesia en ese entorno y ese contexto estaba muy vinculada al Estado. Más sin embargo, él dice que, ¿y qué pasa con el resto de las iglesias?
O sea, es necesario tener una separación de Estado e Iglesia para que exista libertad de culto, porque si una iglesia controla la mayoría de legislación o de, no tanto legislación, o sea, no tiene que estar por escrito netamente la influencia de la iglesia, sino más bien es como un entorno que va influyendo dentro de las personas. Eso afectaría en la libre convivencia de gente que sea externa a ese culto. Entonces es necesario, más que por un tema religioso, es por un tema de convivencia. Ujú. Eh, y bueno, a partir de eso, pues tiene que crearse el Estado liberal, romper con las monarquías, dar ese paso que se estaba creando en ese entorno, ¿no? Ese paso gigante que era el romper con las monarquías y crear, empezar con el tema democrático que tú también hablabas. Y, y ¿qué más? Bueno, eso hablando de lo último. Espera, Empezando por el principio, espera, que te pregunto sobre empezando eso. por el principio. Te pregunto sobre eso, que, porque yo no me la he leído, la de la Carta sobre la Tolerancia. Muy bien. ¿Ahí también hace uso de esto del derecho natural? ¿O no? Eh, a ver, el derecho natural es un poco complejo porque como que él ya no lo desarrolla, porque realmente es un tratado pequeñito, ¿no? Son como 30 40 hojas. Eh, no desarrolla mucho esos otros temas, como que Mm. ya los da por válidos. Lo que sí desarrolla netamente es este tema de la separación de Estado e Iglesia. Vale, ok. Y ajá, habla, por ejemplo, cuál es la verdadera iglesia. Él dice que la verdadera iglesia, pues no existe una verdadera iglesia como tal. Ninguna iglesia tiene derecho a tratar de imponer sus ideas sobre las otras, porque la verdadera iglesia al final es la de Jesús, digamos, lo que está escrito en la Biblia. Esa es la verdadera iglesia. O sea, fuera de doctrinas y normas, o sea, lo que está en las Sagradas Escrituras, eso es la verdad y lo que hay que cumplir. Y que cada una de las iglesias tiene derecho a fundamentarse, a crearse, a tener sus costumbres, pero sin afectar a las otras. Esto también en un contexto de previamente la ruptura, ¿no? Con el tema de las iglesias, de las iglesias protestantes y todo esto. Eh, hay que tener en cuenta también que Locke eh, vive en, vive en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, él está influenciado directamente con este conflicto entre protestantismo y catolicismo. Ujú. Eso, bueno, no viene Vale. al caso eso, pero No, 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 sí, ahora sí. con lo otro, el tema de libertad, salud, integridad y bienes, y sobre todo el tema último, de bienes. Eh, Él también siento que como que no desarrolla a tope el tema de la propiedad, de la propiedad, como que también lo da ya por supuesto. O sea que es el derecho natural por sí, de hecho lo pone en la parte sobre el derecho natural, que es el derecho natural de los del hombre y ya. ¿Por qué? No sabemos. Claro, para nosotros pues se nos viene la idea de que, claro, es un derecho natural tener propiedad para cada persona, fruto de su trabajo, o como sea que haya venido. Pero siento que no lo desarrolla bien. O sea, no indica el por qué.
alguien tiene derecho a la propiedad. Y también otro tema es el tema de la libertad y el delincuente que trata él, ¿no? Él dice que pues, el delincuente es aquel que atenta contra la propiedad de alguien más, por lo tanto tiene que ser castigado. Y dice en un entorno que pues ese castigo se tiene que dar dentro de un estado, dentro del mismo estado. Entonces, alguien, por ejemplo, Ecuador no puede castigar a alguien de España, también lo dice. No se puede castigar a alguien fuera del estado donde se cometió el delito. Como que, digamos, Ecuador no tiene interferencia sobre los delitos que se hayan cometido en España, entonces no tendría derecho a castigar a alguien de allá, Bueno, pero o viceversa, España. Ajá. eso es así. Entonces, ahí está, claro, es así, pero siento que, por ejemplo, para Locke no es ética la extradición, por ejemplo. Claro, eso es muy adelantado para su tiempo, ¿no? Pero eh, eh, Bueno, pero lo que se pasa es que cierra ahí. ahora sí que hay cierto derecho internacional Claro, que puedes funcionar como uno, pero bueno, es medio moderno esto. Incluso claro. hoy en día, pues puedes escapar de ciertas leyes simplemente mudándote, ¿no? Bueno, a mí se me Ok. viene, ¿cómo era el director famoso Polanski, ¿no? Polanski no puede entrar en Estados Unidos por creo que era por acusado de violación o no sé, algo Por así. acoso. Una cosa, sí, sí. Ok. Pero yo entendí, pero, Sí. podemos ir hablando porque si no se me va a ir Sí, a, sí, sí. se me va a Sí, ir dilo, Juan. lo Ok. de, bueno, si no me lo apunto, ¿eh? Lo de la propiedad, yo sí que vi, no sé si eran muy buenos los argumentos, pero algunos sí que dio, por ejemplo, este de que, bueno, argumenta por un lado, no sé si en verdad tiene parte de esto, habría que medirlo, no sé, no sé, de forma cuantitativa, pero bueno, que los recursos naturales son muy vastos en comparación con el número de personas. Es verdad que hablamos de superpoblación y tal, pero bueno, sí, sí que es verdad que hay como, por ejemplo, en España, la gente se acumula en ciertos territorios, ¿no? Pero bueno, habría que discutirlo de otra manera, pero bueno, pongamos que es cierto de que los recursos naturales exceden pues nuestras necesidades, ¿vale? En el marco este que él estaba hablando de que todo el mundo consumiera lo único, o sea, lo indispensable para vivir, ¿sí? Entonces, él dice que sería como absurdo que ese individuo que tiene ante sí, pues, bestias y cultivos y tierras, ¿no? Que tuviera que pedir permiso a toda la humanidad para poderse apropiar de eso. Cuando para él apropiarse es, pues eso, cultivar el ganado, o sea, una tierra y tal, lo justo y necesario para yo sobrevivir y alimentarme de eso. Entonces, ese sería uno de los argumentos. El segundo es este del valor trabajo, que Marx y otros también siguen defendiendo, bueno, defendió en su caso y luego actualmente se sigue hablando de eso cuando no es cierto del todo. El valor de las cosas no es exclusivamente, no funciona descontando, o sea, no es calculando el trabajo que te ha El, costado a ti, eso no es, pero bueno, también argumenta con eso, de que es el trabajo, la mano del hombre o de las personas las que generan que eso ya acaba perteneciéndote a ti. No sé, es verdad que son argumentos un poco así, pero sí que da. No sé si alguien, algún autor, ya iremos descubriendo, si alguien defiende mejor la propiedad, pero a mí a priori me cuesta mucho los contraargumentos o sea, pensar que me convencieran de la eliminación, bueno, esto es un argumento comunista, de la eliminación de la propiedad privada. Por intuición, por instinto, por así decirlo, voy más por Locke, aunque sus argumentos no me convencen del todo. Sí, ¿eh? Pero es verdad que no da muchos argumentos. Y con lo otro ok. ¿y qué estabas comentando lo otro? Ah, sí, lo de castigar. Sobre castigar. Sí, lo de castigar sí que habla de dos escenarios. De nuevo, en estado de naturaleza dice que cada uno tiene, tiene el derecho ejecutivo. De no haber gobierno civil, si tú me dañas a mí, yo ya tengo el derecho a destruirte.
porque no hay nadie que medie entre tú y yo. Que es uno de los motivos por los cuales se justifica el gobierno civil, para que haya alguien que medie entre tú y yo. ¿Sí? Porque, y por lo mismo, por el mismo argumento que dice que hay que separar o sea, el poder legislativo del ejecutivo, de igual forma tampoco puede estar en Juan o en Andrés esos dos poderes al mismo tiempo. O sea, tiene una utilidad la de separarlo. Pero bueno, yendo a anarquistas, también habría que discutir si esa función que se la da al gobierno civil debería ser necesaria, o sea, que ese gobierno civil, o sea, perdón, que esa función tuviera que estar en manos de ningún gobierno civil, sino en manos privadas. Esa función podría resolverla instituciones privadas. Entonces hay libros acerca, o sea, desarrollan cómo podría ser una justicia privada, igual que la desarrolla un Estado, porque el Estado no deja de ser un conjunto de personas, pues también Claro. instituciones privadas. Sería Que, otro. justo en ese punto también hay otra contradicción en lo, porque por un lado, él deja recaer la justicia sobre el Estado, pero por otro también dice que cada persona, cada hombre, de hecho aquí literalmente dice, todo hombre tiene derecho a castigar al delincuente y a ser ejecutor de la ley de la naturaleza. Entonces es un poco anarquista eso, ¿no? Porque él dice, si yo me entero de alguien que es un asesino, así yo no conozca a la persona a la que asesinó, yo tengo el derecho de ir y castigar de igual manera a esa persona y asesinarlo. Pero no, Entonces, pero no dice que tenga el derecho en cualquier caso, sino solo cuando, en dos condiciones, cuando su propiedad esté en peligro y luego que sea en proporción, que el castigo sea en claro, proporción al daño recibido. Pero eso eh, no es anarquista, en verdad, de nuevo, ese estado de naturaleza podemos jugar con él mentalmente ahora en las relaciones internacionales. Un país que puede actuar como si fuera un individuo ujú, hace eso mismo. Si Rusia cree que Ucrania le ha hecho daño o lo que sea, o le está interfiriendo en sus intereses, lo que sea, da igual. Si es que el motivo da igual. Tiene derecho, igual que está diciendo. ¿Sí? Entonces, aquí habría que defender si por encima de los estados tendría que haber algo, supra, que sería la misma discusión entre 100 individuos en estado de naturaleza que necesitan algo abstracto superior a ellos para resolver conflictos, pues lo mismo entre 100 países. Es el mismo caso, o sea que es buena idea hablar de estado de naturaleza, porque en verdad se está dando hoy en día, no es una cosa anarquista, no es una cosa ficticia, es que se da. Lo que pasa es que se da entre países. ¿No? No sé, se me ocurre, ¿eh? sí, sí. Nada más que para mí, o como yo lo entendí, es que no necesariamente tienes que verte afectado por el delincuente para tu poder querer ejecutar el castigo. ¿No? Ah, pues puede ser. Yo entendí que sí que era justificado como Claro, o defensa. sea, si a ti te afecta directamente, pues sin dudarlo, tú tienes derecho a ir y a, a hacerle lo mismo en proporción al individuo. Pero en una parte como que dice, y justo habla del asesinato, o sea, tú no te puedes vengar del asesinato porque la persona asesinada ya está muerta. Entonces, otras personas son las encargadas de castigar a ese asesino y tienen el derecho de poder ir y castigar. Bueno, pero en verdad no. Pero no te parece, te chirría la cosa. Te chirría el argumento, porque en verdad es lo que hacemos en sociedad ahora. O sea, el Sí, derecho. no, no, no. No, Yo no, creo no. que, o Por- sea, yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero claro, o sea, entiendo que el Estado es el encargado de, de castigar pues al delincuente, al asesino, a lo que sea, en proporción a lo que haya hecho. claro, pues las bases de eso, claro, es que tú piensas que a mí estos ejercicios me gustan mucho, porque estos autores, además, el conflicto que decías antes, o sea, el contexto histórico en el que vivió Locke y Hobbes, por Claro, ejemplo, eran contextos históricos muy tumultuosos, por así decirlo. O sea, se tenían que replantear
el Estado desde cero. No es como nosotros lo damos por hecho. Pero ellos se tenían que Claro, plantear cómo debería ser un Estado, por qué debería existir, con qué limitaciones, ¿no? Entonces, está pensando desde eso, desde cuál es el conflicto entre dos personas que no hay Estado y cuál sería lo razonable que debiera hacer una comunidad ante un acto de ese tipo, ¿no? Entonces, es verdad que estamos influidos, nuestro derecho está influido por esta gente que pensó eso, que se puede contraargumentar, pero no sé cómo. No sé cómo contraargumentar el hecho de que efectivamente una comunidad puede responder por un individuo ante esos ataques a la propiedad. Imagina y piensa que tiene sentido todo el tema del derecho natural. Yo no sé cómo argumentarlo a favor tampoco, pero tiene más sentido que el derecho positivo para mí, porque el derecho positivo, por lo que entiendo, es el derecho simplemente se basa en lo que pactemos, en lo que escribamos, ¿no? Pero él, por ejemplo, no dice que es un pacto simplemente, es que no, que previo a la colectividad, al pacto, al consentimiento, ya existen esos derechos por naturaleza. Y tiene sentido, porque si no, ¿cómo justificas el derecho positivo? Que es lo que le pasaba a Schmidt, que se reía hasta del derecho positivo, que para él eso era también como una patraña, el derecho positivo. Pues claro, para él claro que lo es porque supongo que tampoco creería en ningún derecho natural. Pero pensando con Locke, sí que puedo llegar a pensar como él, de que de forma racional podemos determinar ciertos actos o ciertos valores universales, como los de la vida, la libertad, tal. El de la propiedad sería más polémico de discutir, pero aún no me he topado con un autor, pues, supongo que tendría que leer a Marx y tal, para que me convencieran de que la propiedad privada no es un derecho natural no es un derecho. o no es un Sí, valor, o no es un valor fundamental que tengamos que defender. A lo mejor no, a lo mejor tienen razón, pero de momento nunca he visto contraargumentos así que me convencieran. ok. Bueno, sí, bueno, en ese entonces digo que como que Locke parte ya de que la propiedad es un derecho. Y nada, está correcto, porque pues en su entorno la propiedad ya era, o sea, ya estamos hablando ya de sistemas capitalistas, casi casi, Bueno, en en su entorno. sí, que es la crítica que le hace Macpherson, porque decía que él ya era un propietario, por así decirlo. O sea, y claro, y se puede vender como que todo esto lo hacía pues, para proteger su propiedad. Pero hombre, yo creo que tiene más como, su pensamiento más que el interés propio, creo, vamos, no sé. Sí. Por ejemplo, ahí en el tema del castigo, por ejemplo, Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, él desarrolla, es un libro que trata sobre la historia de cómo se fue desarrollando las cárceles y el sistema punitivo actual que tenemos en el mundo. Entonces, él decía que pues antes se castigaba, el que tenía derecho de castigar era el rey. Entonces, el máximo delito que puede haber es un intento de magnicidio, ¿no? O un magnicidio. Ajá. Entonces, el rey tiene el derecho de hacerle a sus súbditos o a cualquier persona dentro de su reino lo que él quiera. Ujú. Desmembrarlo, quemarlo vivo, lo que él quiera. Claro, eso se rompe cuando el rey cuando ya no existe rey, ¿no? Entonces, pasa al Estado el derecho de poder hacer contigo como delincuente lo que él quiera, pero de maneras más sutiles. Entonces, luego se desarrolla y claro, tenemos el sistema de cárceles del sistema punitivo actual. Pero, Al final, pues al final él hace una crítica de si realmente el sistema punitivo actual es correcto, porque para todo tipo de delitos ahora el castigo es el mismo. Sea que robes, mates o violes, el castigo es lo mismo, el encierro. La única diferencia es del tiempo que vas a estar encerrado. ajá. Cuando antes había castigos como la extradición, o Ajá. sea, por ejemplo, para los atenienses o para los griegos, el que te De- echen de tu ciudad era el máximo, sí, sí. era el máximo castigo porque pues Bueno, dejabas de ser persona, porque ellos estaban bien. lo que hicieron eh,
lo que quisieron hacer con Sócrates. Ajá, sí, pues, para ellos era un castigo enorme. Ahora no, ahora pues que te manden de No, tu claro, país, pues nada, no hay valor, no, me no hay voy, virtud. soy, me hago turista y ya, pero para ellos pues era un gran castigo porque parte de su idiosincrasia era configurarse o ser parte de la polis. O sea, Ajá. para ellos esa era su razón de ser. Entonces, que te echen de la polis, pues, era un castigo enorme. Eh, eso, con el tema del castigo, ¿qué más? En el tema de estado de naturaleza, eh, también, también, eso no entendí bien. Había partes que él estaba, lo que está a favor de Hooker y otras partes que no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un argumento que él está a favor de Hooker, o piensan igual, es que el estado de igualdad entre hombres debe, se debe como al amor mutuo que hay entre ellos. O sea, el estado de libertad o de Igualdad. convivencia, o lo mismo que habla en la Carta de la tolerancia. Es como esa reciprocidad o un amor mutuo Sí. que tienes entre personas. Ujú. Eh, pero creo que también está en contra de Hooker en muchas cosas, ¿no? Yo no he visto, sí, sí, yo siempre que he visto citado a Hooker era para, como, vamos, apoyándose totalmente en Como que él. apoyo. Ok, Pues no, ya. no sé, a lo mejor se me ha escapado, ¿eh? A lo mejor. No, eso era pregunta. Porque, Ah, pues, no sé. porque, ajá, contra el que sí arremete duro es contra Robert Filmer. Filmer. Sí, pero Ajá, no sé dónde leí, no sé si en el prólogo también, o no sé dónde, que en verdad es como si usara a un autor más pequeño para arremeter contra el grande, porque el grande era Hobbes. O sea, Patriarca, que es el libro de Filmer, estaba inspirado en Hobbes. Y parece que a Hobbes no le está mentando todo el rato, pero en verdad es contra quien está pensando realmente. ¿Sabes? Pero bueno, que piensan parecido, ¿eh? O sea, en verdad, ok, todo este sistema de Locke, en verdad, es un anti-Leviatán. Es una antimonarquía absoluta, es un anti-estado despótico. O sea, y en verdad, por eso, con Locke en la mano se puede luchar contra cualquier tiranía de cualquier clase. Porque en verdad, ok, justamente porque lo que garantiza la no tiranía es justamente eso, los derechos naturales. Claro, ok, porque piensa que si un Estado en realidad no respeta eso, seguimos estando en estado de naturaleza, porque no se solventa justamente para lo que nace el gobierno civil. Entonces, por eso habla, pues sí, sí, podéis montar un Estado absoluto, lo que sea, que eso sigue estando en estado de naturaleza, justamente porque no estamos consiguiendo no estamos superando las limitaciones que teníamos en el estado de naturaleza. Entonces, ok. ya, dime. Pero ahí veo un problema, como que el problema más grande dentro del sistema de lo. ¿Cómo, o sea, si existe un estado de naturaleza Ujú. y nosotros queremos como reprimirlo o configurar a los hombres como para que se comporten Sí. o, o, o que puedan tener una libre convivencia sana, el Estado termina siendo como una imposición. Y al final, pues, ¿qué pasa si va a prevalecer la naturaleza del hombre? O sea, el Estado va a tener que cada vez ser más fuerte, más riguroso, más, como más punitivo, ya que él mismo dice que el estado de naturaleza del ser humano es algo totalmente distinto. A ver, Entonces creo que ahí hay un problema grande. sí, Claro, o pero sea, al final, pues, al final sí tenemos estado, convivimos así,
creo que es lo mejor, porque al no haber derecho, pues no tenemos, o sea, ¿quién nos garantiza de que podemos tener una buena convivencia? Claro. Espera, que te busco un libro. Ah, este. Bien. Justamente, ese es el debate chulo que a mí me gusta, ¿eh? Que te acuerdas que lo comentamos un poco en la sesión anterior. Nozick, aquí en el Anarquía, Estado y Utopía, vuelve otra vez a discutir esto, ¿vale? Pero está guay también. ¿Qué pasa? Claro, que muchos libertarios, anarquistas, criticarían eso, que el Estado, una vez creado, en verdad es insaciable, se va haciendo cada vez más grande. Y, bueno, y es lo que tenemos ahora, Estado social o Estado del bienestar, llámalo como quieras. Ok, Claro, pero por eso hay tantos autores que en verdad abogan por el límite, porque hay dos tipos de limitaciones para los estados. Estado de Derecho es limitar el poder, que en verdad Locke casi siempre habla de eso, de limitar el poder, y habla solamente de derecho. Derecho y justicia es lo que tiene que hacer el Estado. Por eso señala las funciones de las otras sociedades, porque la sociedad conyugal o los padres, ¿no? El poder paternal, pues tiene sus propias funciones y el Estado no tiene que meterse ahí. Entonces, claro. pero claro, tampoco, por eso está en este orden, anarquía, estado, utopía. Porque la anarquía puede, se puede argumentar que sí, pero bueno, a priori puede no ser suficiente, o sea, sí, no ser suficiente, la utopía tampoco, y lo que tenemos es el menor, ¿cómo se dice? El mal menor, que sería El mal menor. un estado mínimo. Pero claro, no tenemos un estado mínimo. Tenemos esto, que cada vez, por ejemplo, Hayek es el clásico que criticaría esta expansión infinita de las funciones del Estado. Porque una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es limitar las funciones. Una cosa es, perdón, una cosa es limitar el poder y otra cosa es limitar las funciones. Claro, pero Locke no habla de eso, habla de un estado mínimo. O sea, se puede estar con Locke en esto. Lo que no se puede estar es con todos los que vendrían después exigiendo al Estado un montón de derechos y un montón de funciones que podrían haber hecho, creo yo, y aquí me sitúan una cosa muy paradójica, que es que pensando así, siendo conservador, ahora eres medio facha en España. Si tú piensas que el Estado se debería limitar en funciones y no, por ejemplo, es todo, cualquier derecho, vivienda, sanidad, yo trabajo en la sanidad pública, educación, todo lo tiene que proveer el Estado. Cuando se tienen muchísimos inconvenientes, la gente no lo ve porque la gente se queda con lo utópico, Claro. con la buena intención. Pero es que detrás de las buenas intenciones Sí, hay mucha perversión y sobre todo, por ejemplo, yo trabajo y en el día a día veo lo que tal. Pero bueno, siempre tienen el argumento de criticar al mercado. Y ese es un argumento también potente, porque toda perversión la vemos en el mercado, pero no la vemos en el Estado. Eso también, claro. Entonces, uno parece que si defiende el mercado, pues ya, vamos, eres, yo qué sé, eres lo peor. Parece que seas de Wall Street, trabajando allí y parece que tengas como, ¿sabes? En la bolsa. Bueno, como el lobo. pero sí, Sí, es un buen punto. Hay gente que retoma Locke y le critica por eso. Porque en verdad está a lo mejor defendiendo una cosa que no era necesaria ni siquiera para eso. Que es esto que te he dicho, que en verdad se podría plantear que se resolvieran conflictos de manera privada. Porque ok. esto, por ejemplo, es un argumento ay, se me ha ido. El profesor... ay, por favor. El gallego, el gordito, no sé si lo has visto en los vídeos. Miguel Ancho El Bastos, Bastos. coño, Bastos, el profesor Ok, Bastos. Siempre pone el ejemplo este de la comida y el vestir, que en verdad son dos funciones súper básicas, mucho más básicas que la sanidad, ¿no? ok. Porque sin comer y sin vestirnos no moriríamos. Pues siempre habla que en verdad esas funciones las hace de forma maravillosa lo privado y nadie se topa en eso, ¿no? Y en verdad eso redunda en que el servicio sea más barato y mejor y nadie se preocupa de eso. En cambio, para otras cosas sí que como que parece que si lo hace el mundo privado parece que es pecado. Pero bueno, eso ya para cuando nos metamos Ok, en, en otros autores más polémicos ya hablaremos. ok, Pero claro. bueno, el origen está aquí en Locke, sí. Entonces, lo que defendería es sí un Estado, pero mínimo. Pero igualmente se encargaría de cómo controlar esa naturaleza
dañina que tiene el ser humano para poder tener un beneficio. Bueno, lo controlas así, si esa naturaleza de los pervertidos, creo que le llaman degenerados, creo que le llaman degenerados, a las personas degeneradas que no tienen, que no siguen esa razón, para eso está el derecho. O sea, para eso está la ley. Por si tú haces, si tú sobrepasas los límites de la propiedad ajena, propiedad entendida en sentido amplio, está el derecho contra ti. Está, ¿no? Eso que nosotros hemos cedido ante el Estado para justamente para que castigue a los degenerados. Esa sería la función, esa es la abstracción, que el equilibrio al que llegó Locke. Y lo hizo guay, porque lo hizo separando además los poderes. Una cosa moderna, entre comillas. Y, Claro. y yendo contra el despotismo monárquico. Es como lo básico del sistema de derecho, ¿no? O sea, tú tienes derecho a hacer lo que quieras, siempre y cuando no atentes contra los derechos de alguien más. Pero bueno, pues ya habría un debate grandísimo, ¿no? Él dice que el hombre vive en un estado natural de perfecta libertad, pero si yo quisiera tener una perfecta libertad, una libertad absoluta, tendría la libertad de hacer lo que me dé la gana, matar, violar, asesinar. Eso ya es otro debate, Sí, pero pero mira, claro, él como que fundamenta este tema del derecho siempre y cuando no atentes contra alguien más. sí, pero no solo se queda. Mira, esto es lo que estamos hablando Y, de y libertad negativa. Dime, dime. nada más. Y ahí se crea un estado de igualdad. Claro, tenemos igualdad entre todos porque pues obviamente al tener como un equilibrio entre los derechos de cada uno, una perfecta balanza, solo ahí podemos convivir en un estado de igualdad o justo para todos. Sobre eso sí que matiza que en verdad para él la libertad, porque es verdad que sí que habla de que vivimos en ese estado de naturaleza, que es medio hipotético, medio real, por eso de que lo aplica a la política internacional, pero matiza que esa libertad no es licencia, o sea, que no es hacer lo que uno quiere. Y entonces dice, el estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza, a su vez, que lo gobierna y que obliga a todos. Y la razón, que es esa ley, enseña a toda la humanidad que quiera consultarla que siendo todos los hombres iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, salud, libertad o posesiones. O sea, no es hacer lo que quieres, tienes libertad, pero sí. Cuando habla de razón, yo entiendo a eso que ahora nosotros estudiamos desde la antropología, la psicología y tal, y la biología. Estudiamos estos sentimientos naturales que tenemos de reciprocidad, justicia, bondad, porque los tenemos. Es verdad que nos podemos degenerar, pero tenerlos los tenemos. Y él lo que dice es que de vía razón podemos hallar esos valores, ¿sí? Y que están al alcance de cualquiera. Pero pone límites a esa libertad, no, está diciendo eso, a la vida, salud, libertad y posesiones. Me parece bien. O sea, son límites razonables con los que yo creo que podemos estar de acuerdo, menos con lo de las posesiones, que eso es lo que habría que hablar. Eso cuando leamos a Ok. Marx y tal, pero no veo que... Y con lo de igualdad, es verdad que los liberales tienen un problema. Por ejemplo, bueno, tienen un problema, no. Se puede querer la igualdad, pero en dos sentidos. Uno es ante la ley, ¿sí? Igualdad ante la ley, eso sí. Pero la otra es como el ideal socialista, que entonces sí que el liberal estaría en contra de ese ideal igualitario socialista, que sería la igualdad de condiciones materiales, X. Un liberal generalmente va a tender a querer la igualdad ante la ley, pero no... Es que, por ejemplo, Tocqueville era un liberal conservador y le asustaba la democracia porque sabía que en las entrañas de la democracia estaba la igualdad. Y ahí también viene una división entre democracia procedimental y sustancial. Los liberales abogamos, bueno, yo digo abogamos porque yo me considero un poco liberal, democracia como procedimiento, pero no como sustancia. Y los socialistas o los igualitaristas, lo contrario. Entonces, el Locke está por la igualdad ante la ley, sí. Y bueno, eso, así.
Eso es lo que, como resumen, que si no me enrollo yo más de la cuenta. Ok, ok. Eh, sí, es como, pero sin embargo, también Locke habla de que todo el mundo tiene derecho a ejecutar como una ley natural. O sea, algo que como que no está escrito, no está fijado dentro de la ley, el Sí, derecho, pero que todos sabemos que alguien tiene esa libertad, como de castigar a alguien más, de hacer, eh, o sea, como que dejarse al hombre a su parecer o a su buen concepto o a buen raciocinio, lo que tenga que hacer con alguien, sobre todo con el tema de los delincuentes. Entonces, ahí como que se rompe ya un poco el tema de derecho, porque cuando tú infringes la ley, automáticamente como que ya no tienes derechos y otras personas pueden someterte a lo que tú hayas hecho o a su bien parecer lo que necesiten hacerte eso en el estado de naturaleza o en el gobierno civil. en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza solo puede romper una ley, o sea, el derecho natural, ¿no? Que es invadir la propiedad ajena, por ejemplo, Ok, ¿no? Entonces, lo que yo interpreto que dice es, vale, en ese momento tú tienes el poder ejecutivo, pero tiene sentido, creo, ¿eh? Porque también dice que el gobierno civil no puede tener poderes, no puede tener derechos que no estaban antes. O sea, tú no puedes otorgar el poder a alguien si tú antes no lo tenías. Entonces, el colectivo, cuando pacta ceder ciertos poderes y derechos y deberes a un ente por encima de él, esos poderes los tenías que tener tú antes. El poder legislativo, o sea, el poder de hacer las leyes vía escritas, ¿no? Y el poder ejecutivo tenían que estar en manos de alguien antes de tú cederlos. Entonces, en estado de naturaleza, cada uno los tiene individualmente. Que por cierto, no hemos hablado, pero todo esto es muy individualista. Aunque hable de grupo, de fin del pueblo, de todo esto, en verdad, sí, es un enfoque individualista. Lo que prima es el individuo por encima de... O sea, los derechos son individualistas, no son derechos del colectivo. O sea, el derecho natural es del individuo. Y yo interpreto eso, que el poder ejecutivo lo tiene Andrés cuando se defiende, cuando le atacan la propiedad, en sentido amplio, él tiene el poder ejecutivo para eso. Porque si no, Andrés no podría ceder ese derecho a una instancia superior, que sería la sociedad civil. ¿No? Es que sí, tiene sentido. Es verdad que ¿cómo va a poder hacer un Estado algo que nadie podía haber hecho antes? ¿Quién le da ese poder? ¿No? Tiene sentido. Por eso estamos hablando de... El gobierno debería poder castigarnos a su antojo. Bueno, pues parece que sí. Hemos entendido todos que sí. Y porque no lo queremos hacer nosotros. Lo podríamos hacer nosotros, pero sería un poco arbitrario. Y sería un poco... Estaríamos tentados de hacerlo mal. Pues bueno, vamos a hacerlo objetivamente, entre comillas. Vamos a hacerlo en tercera persona. Vamos a abstraerlo. ok. Creo, ¿eh? Entonces, claro, entonces, al final, pues, no separa tanto la naturaleza del hombre del Estado. Es como una extensión, es como una organización Exacto. Bueno, es como una organización de eso que el hombre ya naturalmente hace o hacía exacto. en estados previos. Sí. Creo, es Ah, ok. es mi interpretación. Y porque en verdad, si lo piensas, pues el que ejecuta la ley en el Estado civil es una persona, ¿no? O sea, en verdad, no dejan de ser personas. Entonces, y por eso a mí me atrae a este esquema de derecho natural, derecho positivo, porque el positivo tiene que estar sustentado en algo. Si no, ¿en qué? Si no acaba siendo muy arbitrario, y vuelvo otra vez a Smith, ya que lo tenemos fresco, de que para él era como pantomima. Bueno, pues a lo mejor no es tanta pantomima si en verdad está sustentado en el derecho natural o en algo similar. Porque luego vendrán los utilitaristas,
se reirán del iusnaturalismo y hablarán de otro, pero también hablarán de cierta base para el derecho, que en su caso será el utilitarismo o Kant con la deontología, pero tiene al derecho hay que sustentarlo de alguna manera y tiene sentido que así sea. Pero no como una manera instrumental, sino porque de forma intuitiva parece que sí que tenemos que valorar ciertas cosas universales, como la vida, bueno, todo menos la propiedad, que eso yo creo que da para un debate muy chulo. Pero por lo menos lo otro, ¿no? Y de ahí también viene el tema de la tolerancia a las minorías y todo. Vamos, porque claro, en verdad el individualismo desemboca en eso, en que se respete hasta lo más mínimo, que lo más mínimo en sociedad es una persona, no hay menos, no hay menos que eso. ¿Sí? Y de ahí, yo por eso soy individualista, porque creo que el colectivo es importante, pero no puede ser lo más que el individuo. ¿Sí? Pero bueno, esto también podemos hablar cuando vayamos a otros autores colectivistas. Y en Pasa verdad, mucho. dime. No, no. Sigue, sigue, sigue. No, no, que Iba a hacer un comentario. iba a añadir. Pasa mucho que todo esto lo vemos ya como, o sea, todo lo que aquí plantea Locke lo vemos como muy natural nosotros, pero, pero esas fundamentaciones pues se necesitaban de pensamiento abstracto en ese entonces. O sea, para nosotros pues es casi lógico decir, claro, todos tenemos los mismos derechos, todos deberíamos participar y hacer cumplir la ley. Claro, que es que, Pero, claro, o sea, para la época, pues, no era así. pero por eso mola pensar que esto que tenemos entre manos, que ahora es igual, está editado así, es- en su tiempo estaría editado como fuera, pero que esto tenga tanto poder, esto es tremendo, ¿eh? ¿No? O sea, porque son ideas, son palabras aquí unidas. O sea, es tremendo el poder porque podrían ser todo esto ficción y terrible, da igual, pero esto ha influido, vamos, la creación Claro, de Estado a derecho ha influido en todo tipo de ámbitos. Esto, bueno, digo Locke como muchos otros, ¿eh? claro. Eh, Pasa también como todos los autores, ¿no? O sea, ellos no se lo sacaron de la manga, o sea, todas estas ideas. Así por el que sí, todo es un desarrollo, conjunto de ideas previas, un poco de pensar, un poquito de aporte de cada uno, pero todo ya, o sea, todo viene de un antecesor, digamos. Eh, en todo caso, para hablar yo de otro tema. sí, sí, pasa, pasa, pasa. Eh, eh, ¿Cómo sería, por ejemplo, para un- una perfecta libertad, digamos? O sea, él dice que siempre, o sea, el hombre es libre siempre que tenga eh, estos derechos, ¿no? Libertad, salud, integridad y bienes. Sí. Eh, pero, ¿por qué es así? O sea, ¿y por qué eso es la perfecta libertad? O sea, mí bien podría decir alguien que nada, para él libertad es algo totalmente diferente. Es también lo que está hablando entre el tema de libertad positiva y negativa. Ah, me preguntas, que Sí, ¿cómo sí, sí. podría ser una libertad alternativa a esa, ¿no? No, más que todo para Locke, o sea, ¿qué es esta perfecta libertad? O sea, esa sería la pregunta. Es que yo creo que se basa en mínimos. Es como, ¿qué es lo sagrado? ¿No? Sagrado no en el sentido divino, sino, o no en el sentido creyente, sino, ¿no? Sagrado, o sea, vital, nuestro. ¿Qué es lo vital nuestro? La vida, eso es lo Ujú. primero. ¿Qué más? Claro, la libertad de acción.
Pues, claro, pues es que es verdad que aquí, pues aquí habría matices, ¿no? Me cuesta pensar en otro esquema, ¿eh? Es que me tiene convencido, loco. Ok. Pero es que para mí, Es que claro, la libertad positiva dice que, pues, a ver, tú no eres perfectamente libre, Marx dice, o sea, Marx y todas las corrientes marxistas, que tú no eres perfectamente libre hasta que tengas o el Estado te provea o alguien te provea de circunstancias mínimas materiales para que tú puedas ejercer lo que tú quieres. Por ejemplo, tú no eres libre de estudiar filosofía, por ejemplo, si no te alcanza el dinero para poder estudiarlo. bueno, ya, Eh, sí, pero bueno, aquí hay varias cosas, porque primero se junta con la noción de felicidad, o de satisfacción, o de bienestar, y luego con lo de el libre albedrío, lo de si tenemos o no libre albedrío, o hasta qué punto estamos condicionados. A mí, a priori, insisto, ya cuando los lea, yo esta semana he sido loquiano, o este mes he sido loquiano. Cuando lea Marx, seré marxiano total, cuando lo lea. Porque yo leo así, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, al mismo tiempo, soy loquiano, pero lo intento criticar, ¿no? Pero es como a la vez. A priori, esa idea me parece un poco una farsa o una utopía brutal, lo de que no eres libre hasta que la condición es material, no sé qué. Vale, yo soy psicólogo clínico y como todos mis compañeros tratamos. Tampoco hace falta ser psicólogo para tratar con el sufrimiento ajeno a diario, pero vamos, nosotros, esta profesión te asegura estar tratando con el sufrimiento ajeno a diario. Entonces, okay. puedo enumerar sin respirar 200 factores o variables que te pueden hacer la vida imposible. Que te pueden hacer la vida, que te pueden condicionar la vida más allá de lo económico, por ejemplo, o de lo material, en sentido amplio, ¿vale? No solo económico. O sea, las condiciones materiales de existencia. Mucho más que eso. O sea, no creo que seamos muy libres. Entonces, por eso estoy más tentado en pensar en mínimos. En mínimos, no en máximos. En máximos no puedo pensar, siendo psicólogo clínico, lo siento. O sea, veo, tampoco quiero poner ejemplos, pero no se puede pensar en máximos trabajando de esto. En mínimos sí. ¿Qué es lo mínimo de una persona para poder llamar a eso libertad? Aunque sea ficticia, porque insisto que bueno, hay corrientes dentro de la psicología que hablan de que no, de que estamos hipercondicionados y que ni siquiera tenemos, bueno, no solo en psicología, en neurociencia y tal, que vamos, no somos libres. Pero bueno, la ficción esa llamada libertad, como mínimo, habría que buscar mínimos. Que eso es en lo que creo que está Locke, no máximos, creo. Por eso a mí me llama más la libertad negativa que la positiva. La positiva me suena más a marketing de político. No digo que Marx lo vendiera así, sino el actual político medio que vende lo que necesita la población para ser libre es ese político medio asqueroso que usa la libertad positiva. Pero un teórico, un pesimista, un realista, no puede pensar en máximos, tiene que pensar en mínimos. Y para mí los mínimos es esto, que por lo menos bueno, Hobbes también era materialista y bastante determinista, y él hablaba en eso, de que él concebía la vida como como trayectos, ¿no? Tú tienes tu propia trayectoria vital. La libertad negativa sería que cualquier agente externo limite lo menos posible esa trayectoria. Pero bueno, eso también es un poco. Incluso es que hasta la libertad negativa también es un poco ficticia, porque claro, si estás sujeto no solo por condiciones, por variables internas, sino externas a doquier, pues claro, pues me parece, o sea, me suena a música celestial el tema de libertad, como el tema de de vida, posesiones y poco más. Las posesiones, que eso habría que esto, pero posesiones ganadas justamente. Claro. Aunque también tengo mis cosas con el tema de la desigualdad, la acumulación de poder, no me gustan. Pero, si, por ejemplo, un youtuber, si se hace extremadamente famoso y lo ha hecho, y se ha ganado ese dinero justamente, no tengo muchos contraargumentos para negarle eso. Y los impuestos tampoco los veo un factor correctivo a eso que haya sucedido de forma natural. Pero no sé, estoy abierto a más argumentos, ¿eh? Pero a priori, no sé por qué, si lo ha conseguido de forma justa, no sé por qué no. Que ya sé la alternativa cuál es, ¿eh? Economía planificada, nada de propiedad privada,
Vale, sí, lo puedo comprar. Puedo leer con gusto a Platón y tal, y me puede parecer hasta bien, tentador. Pero es bastante despótico, autoritario, me suena a tiranía. Y libertad poca, ahí. Libertad la que decidieran los planificadores. En el caso de Platón sería el filósofo rey, y en el caso de los conductistas que también abogan por eso, pues el mayor conductista de la época, el que sea en esa era, ¿no? Entonces, sí, es verdad que me chirría cuando la gente acumula poder, pero si lo hace justamente, ¿sabes? Y más si viene desde abajo. Si vienen de oligarquías y cosas de esas, pues no me gusta nada. Pero si viene de un tío que en su escritorio, pues, no sé, es como le atrae a mucha gente y por eso gana dinero, pues ¿qué voy a hacerle a eso? No veo argumentos racionales para corregir eso. Ah, sí, ese caso es muy particular, ¿no? O sea, es como tratar de obligar a la gente a que haga lo que la mayoría de personas piensan, o lo que el Estado quiera. O sea, no te puedes irte del país porque yo lo digo. Y ya, entonces estás cortando la libertad de la gente. No sé, pero Ahora, en el tema de la libertad positiva, sí que hay varios argumentos. Por ejemplo, eh, que a la vez se caen un poco, pero sí que hay varios argumentos. Por ejemplo, desde el origen, digamos, Platón indica pues que el fin de, del humano y todos los filósofos pues, posteriores es como esta idea de desarrollarse, de poder tener ocio para poder dedicarse a la filosofía, a las artes, a lo excepcional que tiene que llegar el ser humano. Entonces, si las condiciones materiales no te lo permiten, te están coartando, no te dejan realizar lo que realmente quieres, no estás siendo libre realmente. No estás siendo libre porque en vez de estar haciendo lo que deseas, como dedicarte a las artes, estás trabajando para poder subsistir, para pagarte alimentación, vivienda y salud. Eh, ahora, el contraargumento es si las personas realmente quieren dedicarse a eso, o sea, si realmente el humano tiene ese fin último, dedicarse a la filosofía, a las artes. ¿Qué tal si lo tiene todo cubierto y nada, quiere dedicarse a ver videos de YouTube o alcoholizarse? claro, esa es la parte que me atrae, porque yo en el fondo, y todos los que nos atrae la intelectualidad, por así decirlo, somos medio aristócratas. En ese Claro, sentido, ¿eh? Entonces, pero claro, fíjate en la República de Platón. Ese fin estaba asegurado solo para una parte de la población, el resto formaba parte de la maquinaria para que aquellos pudieran ejercer esa libertad, ¿eh? O sea, claro, los tres estatus, el sí, gobernante, extranjeros claro, y todo diseñado a la perfección para que aquellos ejercieran aquella libertad tan de esto, de que el filósofo, además, el filósofo que no actúa, porque no tiene que actuar. O sea, fíjate, que esto también es anti-Marx. El filósofo que piensa y ni actúa ni nada, porque ya está todo perfecto, ya a nivel político no hay que estar hiperdiseñado todo y no hace falta. Tú a pensar en metafísica y en tus alegorías y tal. Pero bueno, claro, y eso está muy bien leerlo, pero quiero decir, no sé, es un poco... Claro, pues todas las utopías beben un poco de eso y están inspiradas en esquemas así de planificación. Me atraen mucho porque, claro, o yo cuando leo a Tocqueville, por ejemplo, estaba en contra de la democracia precisamente por eso, porque también defendía que eh, bueno, a la aristocracia, al gobierno de los mejores, no al gobierno de todos, que es la mayoría. Y para eso lo veía una perversión, la igualdad democrática. Por eso cuando leo Tocqueville, pues me gusta, pero tengo que ir con cuidado porque también soy, o sea, no soy tan conservador como Tocqueville, pero que claro, es que los otros se van mucho más para allá, con el tema de la libertad positiva y asegurar, pero claro, es que no sé si están pensando en ellos o en toda la población. Y también es eso, que
la sensibilidad liberal en verdad es una sensibilidad ante la diferencia. Y lo otro es como una tendencia a nivelar, a igualar, a que todo el mundo parece que tuviera que desear lo mismo. ¿Sí? O sea, las virtudes, por ejemplo. Yo defiendo que se tengan que cultivar esas virtudes, eh, pero de abajo arriba, no de arriba abajo. ¿Sí? Porque me es muy difícil, incluso las que yo respeto, que se pudieran promover o promulgar desde un estado de arriba abajo, como si fueran una verdad de antemano, Prolongar, claro. Ok. algo así. Entonces, por eso defiendo mucho todo proceso de abajo arriba. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de youtuber, pero es igual un montón de negocios que han prosperado de abajo arriba. ¿Sí? Lo que no me gusta es cuando, vía Estado o vía lo que sea, se convierte en un monopolio o algo parecido. Eso no es abajo arriba. Cuando se crea un monopolio no es un proceso abajo arriba. ¿Sí? Cuando hay Claro. procesos abajo arriba pueden caer lo grande. Puede caer. YouTube puede caer si hubiera competencia real. ¿Sabes? Bueno, Mm, ok, ok. Sí, ahí ya pues, hablando ya del mercado en sí, es como igual, un poco idílico todas las opciones. Ya sabemos que el mercado se pervierte. O sea, eh, mientras todos tengamos una igualdad de derecho o ante la ley, cada quien tiene la libertad de hacer el dinero que le parezca o que le alcance o que sus capacidades puedan producirse. Sin embargo, hay perversiones, hay monopolios, hay competencia desleal, injustas. Entonces, ante eso, casi que no se argumenta en el tema del marxismo. Más bien, a ver, bueno, para ellos, si no me equivoco, es una etapa necesaria, ¿no? Antes del fin del Estado, ¿no? O sea, después del feudalismo viene el capitalismo y lo ven como una etapa superior, pero que hay que trascender, ¿no? Algo así. claro, claro. O sea, sí, o sea, el estado último comunista, pues, iría con la revolución del proletariado al cual se toman los, los bienes de producción. A ver, sí, los bienes productivos, en el que, claro, todos ya tienen ese derecho a, a poder producir y generar la riqueza igualitaria entre todos. Eh, pero en unas condiciones ya no tan extremistas, digamos, o comunistas, donde, donde, donde aceptamos un estado liberal, una libre competencia, es como difícil corregir estas desviaciones del mercado. O sea, por un lado, queremos dejar que, se, que todo marche tal cual sin o sea, sin que la intervención del Estado, pero por otro lado, queremos que todo marche perfectamente y ya sabemos que no lo marcha. Entonces, es un poco complicado encontrar ese equilibrio. Al final hay que decantarse por una vía, ¿no? O sea, si vamos a promulgar el Estado y el control o vamos a hacer lo contrario, es un Estado mínimo. Ahora, volviendo a Locke, o no sé si quieres comentar algo sobre eso. Bueno, ese es mi tema, en verdad podría hablar, si quieres podemos elegir una obra relacionada con eso, con el tema del mercado, puede ser algún comunista o algún anarcocapitalista, cualquier extremo nos servirá para discutir eso, porque yo llevo 3 o 4 años estudiando mucho eso porque yo entré en crisis porque yo he trabajado en la pública Ok, y vi toda la perversión interna, ¿no? Y yo siempre estaba un poco del lado, yo me tomaba como izquierdas, por así decirlo, ¿vale? Desde que trabajé en la pública.
y dejé todas las asociaciones de psicología en la que estaba involucrado y defendiendo la pública y todo eso. Y luego me chocó muchísimo que no hubiera, todo el mundo sabe cómo criticar el mercado, pero no he visto muchos libros que critiquen al Estado. O sea, que critiquen los sistemas públicos. Y hay que irse a los libertarios para encontrar esas críticas. Pero lo hacen a nivel teórico. Yo, por ejemplo, tengo herramientas de cómo criticarlo desde dentro, como profesional que trabaja dentro. Y he visto pocos libros que escriban desde dentro de la organización. No sé si alguien esto que me lo comente. Pero entonces, por eso he tenido que acabar leyendo a Hayek, bueno, a libertarios en general, a anarcocapitalistas, a Nozick, a tal. Porque hablan de eso, son los únicos que veo que critican a eso. Al mercado todo el mundo lo critica. Y es más, yo creo que lo critican, pero no lo critican como lo deberían criticar. Lo peor del mercado no es lo que critican ellos. Y es como que pierden la noción de ver que el Estado, o sea, que el Estado está en todos lados. Aquí no puedes, por ejemplo en España, no sé en tu caso, pero aquí en España tú no puedes hacer nada sin burocracia Aprobación. por medio. Ok. Y más en temas de educación o sanidad y todo eso. Entonces, cuanto más ideal eres en sanidad o en educación, que son como dos ramas que me interesan mucho, porque soy psicólogo clínico y además me gusta mucho el tema de la educación. Mi hobby es estudiar para entendernos, ¿no? Entonces, todo lo que sea sistemas educativos alternativos y eso, pues me gustan. Claro, cuando eres más ideal en estas dos ramas y ves que tú quieres montar algo alternativo y que lo primero con lo que te topas no es el mercado, es el Estado. Tú si quieres montar aquí una escuela alternativa, aunque sea privada, en verdad la vas a No tener que hacer, puedes. la tienes que hacer calcada a cómo sería en una escuela pública. Todo, pero además Mm. con una de leyes y una de criterios, pues claro, entonces eso es Estado puro, ¿eh? Y claro, ahí me sale toda la vena libertaria en el sentido, pues el Estado es el demonio. Y me cuesta, sí, sí, y me cuesta salvarlo. O sea, me cuesta encontrar fórmulas para salvar lo público. Una de ellas es no hacerlo universal, es decir, que solo estuviera el Estado para la gente realmente desfavorecida. O sea, que la sanidad pública fuera pública no para el 100% de la población, solamente para el 20%, por decir algo, o el 15%. ¿Sí? Y yo como ciudadano estaría dispuesto a pagar impuestos para ese 15%, pero no para el 100%. Por ejemplo, esto es una vía, Mm. ¿no? O se me ocurren modelos mixtos, cooperativas ciudadanas, en la que es un sistema capitalista, si quieres llamarlo así, porque hay capital, pero redunda en la comunidad y hay valores por detrás. O las ONGs. O sea, esos son modelos mixtos que creo que pueden funcionar. ¿No? Pero el Estado puro sí que para mí es como el diablo ahora mismo. Y al mercado casi que como que lo veo con buenos ojos, incluso con superversiones. Yo me he ido al otro lado y es muy incómodo porque esto no puedes hablar con nadie. No estoy hablando aquí contigo porque es un debate o sea, filosófico-político, pero en un restaurante con amigos no puedes decirlo esto. Porque no puedes, no puedes. Ni Claro. siquiera que, aunque, y cuantos más argumentos das, más loco pareces, ¿eh? O sea, aquí saber de más está pecado. O sea, perdón, está. ¿Cómo se Mal dice? visto. Sí, mal visto. Está. Sí, sí. Bueno, ¿te quedaba algo más? Es que O contéstame, sí, sí. eh, lo que pasa es que eh, esa, esa lógica del mercado, o digamos, lo que tú argumentas para poder realizar innovaciones y todo, eh, como que parte mucho de una base de que todo el mundo tiene las condiciones para poder crear su empresa, emprender, trabajar en lo que desea, y, y al final las condiciones materiales no son tan. O sea, eso funciona en un país desarrollado, digamos, en un país donde ya hay una economía fuerte y hay este desarrollo donde la gente puede tener más opciones. Pero, por ejemplo, yo te hablo desde nuestra región. O Ujú. sea, la gente vive con $2 al día y la mayoría, ¿no? Y nada, o sea, no puede hacer nada más que tratar día a día salir a la calle a conseguir dinero.
Entonces, ahí sí que veo yo a veces falencias en cómo el mercado pueda ayudar a esa gente. ¿Sí? O sea, ah, no entendí bien. O sea, que lo ves que tiene limitaciones o que no, o que sería la solución. No, no, yo veo limitaciones en que el mercado pueda resolver Vale. ¿Y cómo sería la solución? esas condiciones materiales. ¿Y cuál sería la solución estatal? Es que ahí va el problema. La condición estatal es poner bonos, beneficios, pero eso crea otros problemas. Eso crea otros problemas. Más burocracia, impuestos. Claro. Entonces, Pero tú o piensas sea, que, para mí, ni el uno ni el otro están generando la solución, ni el mercado ni el Estado. vale, pero tú piensas que para mí el Estado es un distribuidor de riqueza, no crea. Esto es una Claro, patraña. Esto de que sí, un redistribuidor. No, obviamente. no redistribuye, no crea riqueza. Claro, Solo hay un claro. modelo que yo haya conocido, yo tampoco soy un historiador ni un economista, pero ya te digo que es como mi tema y es en lo que he ido profundizando. Yo solo veo a China que haga esa combinación buena. Bueno, buena, cuidado, que también es muy despótico eso, pero bueno. Buena en el sentido de que saben los beneficios del capitalismo, pero lo hacen planificado al mismo tiempo. Usan la competencia entre empresas, cuando gana la mejor, la captan para el Estado y la dirigen para sus intereses políticos, ideológicos, ¿no? Ujú. Entonces, la base es comunista, pero el engranaje, el motor, es capitalista. Entonces, lo que tienen claro ellos es que lo que hace, y además los teóricos del crecimiento económico también van por el capitalismo, no van por el socialismo. Bueno, también ya sé que se podría discutir. Pero los chinos saben que el motor económico es el capitalismo, pero quieren usarlo en su beneficio ideológico y lo están haciendo. Entonces, hay un libro maravilloso de un español que ya te lo citaré, está por ahí, en el que explica esto, porque vivió muchos años ahí, es un ingeniero, entonces está haciendo una trilogía de libros, ha sacado el primero y explica esto, cómo incentivan la competencia entre un montón de empresas, la innovación, el crecimiento económico, el dar servicio que la gente parece que necesite, es verdad que está un poco medio dirigido por la tecnología, ya sabemos que estamos vendiendo cosas que no necesitamos del todo, pero bueno, y luego la China, el político de turno, se aprovecha del ganador entre esa competencia. Entonces lo hace, ¿no? Esa es la combinación más maquiavélica, si quieres, o no sé cómo decirlo, pero Ok, para el crecimiento económico, tiran de capitalismo. Y en un país que se está desarrollando, así a priori, el Estado no puede ser solución nunca, porque solo está distribuyendo. Entonces, claro. es verdad que los políticos venderán que ellos son la solución, claro. Es que ahí está el problema. ¿Qué van a decir los Ahí políticos? está la política. Claro. Claro, el político no puede, nunca va a poder decir lo contrario. O sea, ya está tan intoxicado que ya no es muy difícil que un político vaya defendiendo el mercado como la solución. Es muy difícil. Es muy antipolémico. Es muy polémico ya. Porque parece el sentido natural del bienestar social, ¿no? De todo De la esto. ayuda. Claro. Ok. Y suena como a frío, suena como a perverso, Mm. pero a mí se me está cambiando mucho la idea. Y te recomiendo un libro que se llama El Bello Árbol, que es como un investigador sobre sistemas educativos precisamente en África, bueno, y también en regiones de Asia, cómo iba descubriendo escuelas privadas y cómo iba viendo que todo el dinero público que venía de afuera y de los propios gobiernos estaba manchado de corrupción, escuelas semivacías y que estaban ahogando el crecimiento autónomo de las escuelas privadas de esas regiones. Se llama El Bello Árbol. Muy chulo el libro ese sobre educación y sistema privado. Muy chulo, muy chulo. Ok. Pero bueno, ya si quieres ya hablaremos. ¿Te queda algo de lo que llevamos 2 horitas? Vamos a... Sí. No sé quién va a ver Eh, el vídeo, pero no, bueno. no creo. Mm, Bueno, lo a veremos nosotros, ver, cuando déjame seamos ver. mayores. Más mayores. Déjame ver algo más. Sí. Bueno, ya. Es que nada, es el debate eterno todavía, ¿no? De ¿Cuál? estado, estado mercado ahorita. Ah, ¿sí? ¿Lo habías puesto por ahí? No. O No era digo el... que
o sea, en nuestro contexto actual es el debate eterno. O sea, Ah, sí, sí, sí. y en la política difícilmente encuentras argumentos que Claro, sí, sí. Por eso, convenzan. sí. Bastos para mí ha sido una puerta de entrada a muchos autores y libros. El gordito gallego, la verdad es que ha sido una mina, ha sido una mina. Y eso que es conservador y católico y tal, yo no lo soy, pero es igual, a mí eso no me importa nada. Okay. Yo tenía aquello de No, la contradicción, que no sé dónde lo he puesto, de si la desigualdad estaba justificada o no. No sé dónde lo he visto. Bueno, eso es la desigualdad ya también otra cuestión importante. sí, ya te digo, o sea, para mí, ya yendo a la práctica, yo no veo solución mu- realmente ni en el Estado ¿Lo de China no ni te ha en el convencido? mercado. Sí, o sea, a ver, China es un buen ejemplo, pero yo no quisiera vivir en China, ¿verdad? Claro, es que esa es la cuestión, ¿eh? O sea, si me dan a escoger, yo no escogería vivir en China. En un estado así Sí, muy represivo, controlado, o sea, donde, claro, tienes unas condiciones mínimas de vida, pero nada, tienes que dedicarte a eso, a producir, a, a vivir dentro porque China es como muy, un país muy industrial, como enfocado en eso, el crecimiento económico y ya está, nada más. sí, Entonces, novedoso, ¿eh? Hace unas décadas era una región muy pobre, ¿eh? Fue cuando... claro, o sea, sí, 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 Aunque otra discusión sí. sería este tema de... Ay, por favor, se me ha ido el nombre. El sociólogo Marx. Sobre en qué condiciones culturales se enraizaría el capitalismo y en cuáles no. O sea, si el sistema capitalista se puede como extrapolar a toda cultura o no. Porque sí que Mm. se necesita unos... ¿Cómo estoy espeso ya? Sí, como unas condiciones culturales de base para que se pueda implementar el capitalismo. ¿Sí? Weber señaló el protestantismo, ¿no? Por así decirlo. Y a lo mejor en otras culturas el sistema capitalista puro no sería viable. Por ejemplo, también sería otro debate, pero bueno, ya discutiremos. ¿Te queda algo más de Locke? No, tú, creo que igual ya estamos 2 horas. Sí, vale, vale. Ok. Habría para conversar todo el día, Sí, sí. Pero bueno, lo que mola es que, por ejemplo, a Locke, a Smith y a todos estos que vayamos leyendo, los vamos a tener que ir recuperando cada 2 por 3, claro. que se van arrastrando unos a otros. Sí, sí, o sea, lo que más me llamó la atención, por ejemplo, de Locke es, o sea, chocarte con esa idea de que, a ver, para nosotros ahorita es todo natural, este tema del Estado, la convivencia, el derecho, de, del, del, de la libertad, pero antes no era tan obvio, entonces tuvo que llegar Locke a sentarse y escribirlo para poder asentar esas ideas. Aunque es verdad que... Eh, eh, Sigue, sigue, ¿Mm? acaba, perdón. No, no, hasta ahí. Claro que obviamente no vivimos en el sistema de Locke, ¿no? O sea, pero está fundamentado en muchas cosas. También hay que decir, cuando recuperemos al Leviatán, que a ver si algún día nos animamos con esa obra, ¿Ok? Hobbes también habla de ciertos derechos naturales. No fue el primero en hablar de derechos naturales Locke. Y eso también lo tendremos que ver, porque parece que siempre se habla de Locke, pero yo me acuerdo, bueno, yo lo leí hace un mes y medio, el Leviatán, y él señala también derechos naturales, ¿eh? O sea que eso también habrá que debatirlo. Bueno, Andrés, pues nos vemos el mes que viene. Nietzsche, a ver qué tal este hombre. Ok, Juan, El no me radical gusta. este. Eh, Nada.
me toca el resumen y Ah, sí, sí, sí. ojalá se una más gente. Sí, ojalá. Sí. Yo creo que sí. A ver si para Yo octubre. creo que sí, en el tema de la UNED, ¿cómo lo estás haciendo? ¿O cómo contactaste con ellos? Que Yo estaba ya inscrito porque hace tiempo empecé filosofía en la UNED, pero hace mucho y la dejé. Bueno, solo me matriculé a dos o algo así, no pude hacer nada al final. Y estaba en el Ah, foro ok. ese. Y entonces escribí, nada, en el hilo. Y nada, este Ah, vídeo lo verán. Si quieren, también lo subiré allí para que se animen. Aunque somos dos ahora, pero mientras seamos cuatro o cinco, ya más de cuatro o cinco incluso puede ser demasiado. Así hablamos todos. sí, 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 sí. O sea, No, unos cuantos. no hay tiempo a conversar tampoco. O sea, Por si eso, por eso. estamos 20. Pero allí, mira, a ver si me escucha, pero parecía un nivel, ¿cómo se llamaba? Alma, la del gatito, la de la foto del gatito que comentó a Schmidt. Pues bueno, pues como se junten tres o cuatro frikis de estas, pues, o de este, o de estos, pues genial. La verdad es que me... Bueno, yo quiero discutir con gente, contigo me mola Sí, mucho. sobre todo para aprender. Claro, y que esté en contra, o sea, y que tenga muchos argumentos en contra. Eso es lo que mola, ¿no? Vale, Andrés, pues nada, nos vemos Ok, en un mes. Cuídate mucho la listo. voz Muchas gracias, digo. y el resfriado y todo eso. Ok, Juan, Vale, amigo. que te vaya bien. Un gusto. Un abrazo. Nos vemos.